Mi hijo menor nació el 23 de abril del año 2002. Es decir, el 11 de abril del año 2002 estaba todavía en el vientre de su madre, 12 días antes. Y ya tiene derecho a voto. Por supuesto, no ha podido votar en Venezuela porque no tiene papeles venezolanos, porque el régimen venezolano no le da papeles a quienes vivimos afuera. Y así, una gran cantidad de jóvenes, hijos de migrantes, inmigrantes también per se. Otros que pueden tener 28 o 30 años, eran unos niños cuando el 11 de abril del año 2002, el heroico pueblo de Venezuela dijo, ya no más, no me la calo, no quiero un dictador en este país. Usted llegó al poder prometiendo que iba a mejorar, que iba a cambiar, que iba a acabar con la corrupción e incluso a ocuparse de aquellos que habían resultado menos favorecidos durante los 40 años de democracia. Pero llegó con un talante autoritario a ir poco a poco desmontando las instituciones y además destruyendo lo que ha sido el sostén del pueblo venezolano durante el último siglo, como lo es la industria petrolera. Eso fue lo que pasó el 11 de abril. Ese día el pueblo hizo lo que tenía que hacer. Cívicamente salió a la calle y le pidió la renuncia al presidente de la República, Hugo Chávez Frías. El pueblo puso los muertos. Los políticos más o menos condujeron, algunos de forma muy digna, otros aprovecharon el aluvión. ¿Y cómo terminó eso en la madrugada? Con el militar de más alto rango, para entonces diciendo lo siguiente. Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Esta frase que acabamos de escuchar, esta expresión de este individuo que terminó en Portugal como embajador, muy bajo perfil, porque él fue el que le dijo al pueblo venezolano que el presidente había renunciado. Pero además hay pruebas de que el presidente sí renunció. Y aquí tenemos la carta de renuncia firmada por Hugo Chávez. Tiene unas tachaduras, porque primero había escrito renuncio, después escribió abandono del cargo, que para efectos constitucionales tienen unas cosas distintas. Y además la destitución del vicepresidente Diosdado Cabello Rondón está escrita en esa carta que por el lado de atrás está impresa con letra de la computadora de Miraflores y después Hugo Chávez decidió redactarla de esa forma y firmarla como ustedes los ven ahí. Como se darán cuenta, fue un acto primero cívico, porque el pueblo salió a la calle y le decía, hoy te vas. Hoy te vas. Luego una marramucia entre círculos bolivarianos con el tristemente célebre momia que acompañaba a Hugo Chávez, José Vicente Rangel, que dio la idea de sacar a los círculos bolivarianos a la calle, con el tristemente célebre general Manuel Antonio Rosendo, que después contaba que cuando Hugo Chávez se iba a ir y le pidieron una lista de quién quería que lo acompañara, ni siquiera metió a su esposa. Todos fueron acontecimientos que ocurrieron muy rápido. Recuerdo un amigo que dijo que el 11 de abril hubo un choque de trenes y que ahora correspondía recoger lo que ese choque de trenes se había puesto. Pero los venezolanos hicieron lo que tenían que hacer. ¿Quiénes lo quitaron? Los militares. ¿Quiénes lo regresaron? Los militares. Raúl Isaías Baduel, que después terminó muerto en una celda del chavismo-madurismo, inició una operación para sacar a Hugo Chávez de la cárcel. Pero Hugo Chávez había pedido un avión y una cantidad de dinero para irse. Buen cobarde, como siempre fue, al igual que el 4 de febrero. ¿Por qué recuerdo todas estas cosas? Porque lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurrió el 11 de abril, lo que ocurrió el 4 de febrero y lo que ha venido ocurriendo durante estos 26 años ha sido única y exclusivamente responsabilidad de un grupo de militares. Porque no me van a decir que ustedes regresaron a Hugo Chávez porque Carmona dio un decreto que era absolutamente y a todas luces inconstitucional. Porque si Carmona pronuncia ese decreto inconstitucional, pero pone a quienes tenían que poner en los puestos claves desde el punto de vista militar, Carmona hubiera sido presidente sin problema. Resulta que Carmona no puso a quien tenía que poner, Baduel inició el rescate de la dignidad y miren el pueblo digno que hemos tenido durante todos estos años.
¿Por qué 24 años después, 23 años después, Carlos Acosta recuerda el 11 de abril? Porque ayer leíamos una encuesta de Megaanálisis y en esa encuesta estaba reflejado lo que el pueblo venezolano siente por la clase militar venezolana. Y si es verdad, no es bueno generalizar, no es bueno decir que todos son iguales, pero sí es bueno tocar la campana y decir todo lo que ha ocurrido en estos 25 años, en estos 26 años, tiene su origen en la Academia Militar de Venezuela, que se supone que forja hombres dignos y útiles a la patria. Sí, como no hubo colaboración de empresarios, sí, como no hubo complicidad, y hay complicidad de la clase política. Pero quien puso y quitó, quien lleva y trae, han sido los militares. Y ahora, quien está en el poder es un grupo corrupto de militares, un grupo violador de derechos humanos de militares. ¿Y qué va a hacer el resto de la clase militar del país? Se va a seguir calando que la gente sienta vergüenza, odio y desconfianza de ustedes después de haber sido la institución más respetada y más digna del país. ¿Son de verdad ustedes hijos del Ejército Libertador de Bolívar? Es la pregunta que cada militar, cada esposa de militar, cada hijo de militar se tiene que hacer. ¿O son ustedes de los militares que se quedan en Venezuela y mandan a la mujer y a los hijos para acá, para Miami, para que ellos estén a salvo? ¿Están ustedes acorde con el juramento que le hicieron a la bandera y a la Constitución, o son militares al estilo Granco Arteaga, Diosdado Cabello, Hugo Rafael Chávez Frías, Jorge Luis García Carneiro, Lucas Rincón Romero? ¿Son ustedes ese tipo de militares o son de los militares que de verdad son hombres dignos, pero hasta ahora no han sido útiles a la patria? Es una reflexión que hay que hacer. Y si tú que me estás viendo no sabes lo que pasó el 11 de abril, vete a las plataformas digitales y busca la historia para que veas que quien lo sacaron fueron los militares, que el pueblo puso los muertos y después de los muertos los militares lo regresaron. Todavía recuerdo a Rommel Fuenmayor, que no sé qué grado jerárquico tenía en ese momento, cuando decía: ahí traen a Hugo Chávez, expresidente de la República, hay que tratarlo como un compañero de armas. El 11 de abril en la madrugada, más bien el 12. Todavía lo recuerdo, un compañero de armas que destrozó el país, un compañero de armas que se fue millonario con el dinero del país, un compañero de armas que se llevó a la tumba, si es que tenía conciencia, unos cuantos muertos de la Venezuela nuestra. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, y los militares que no aprenden de sus errores terminan en el basurero de la historia. Nos tomamos este y esperamos que se nos enfríe el otro. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVD.